Muy buenas a todos y bienvenidos a Diálogos Transatlánticos. Como siempre aquí los dos cracks, Antón en Estados Unidos y don Jaime aquí en España, en Galicia, pasando unas festividades realmente maravillosas con la familia, los amigos que hace tiempo que no ves y realmente pues fantástico. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo está todo por ahí? Pues muy bien, Jaime, te hablo hoy no desde mi casa en Tennessee y ni tampoco desde la oficina en la universidad, sino desde casa de mis suegros en Carolina del Norte, a donde nos hemos venido a pasar unos días aquí estas Navidades, y por tanto estoy aquí en el despacho de mi suegro y bueno, creo que la conexión de internet está bien, con lo cual vamos a poder realizar este diálogo transatlántico que tengo tantas ganas de hacer, porque tiene que ver con dos figuras que son muy importantes para nosotros, para ti y para mí, y que se reunieron en el año 1977 para hacer un dueto navideño diferente y muy interesante. Estamos hablando por un lado de Bing Crosby y por otro lado, Jaime, De David Bowie, como no, dos, podemos decir que personajes totalmente diferentes y antagonistas en todo su sentido, ¿no? Porque uno representaba la modernidad, David Bowie, y por otro lado, pues el otro personaje de esta relación tan maravillosa representaba lo más, podemos decir, antiguo, la tradición. antiguo, tradicional, efectivamente, lo más tradicional de lo que es la cultura americana, ¿no? De hecho, pues Crosby, bueno, era un mítico en las festividades navideñas y era como ese abuelo que todos quisiéramos tener, ¿no? Y olía un poquito a naftalina, las cosas como son. Entonces, sé que a ti te gusta mucho, pero así era. Y Bowie era un rompedor total, una persona pues realmente pues maravillosa en ese sentido, porque bueno, traspasaba las normas tanto en su música como en todo lo que hacía. Y con solo 30 añitos que tenía en esa época, pues la verdad que esta unión pues se antojaba un poco, pues cuando menos, pues singular, ¿no? Bueno, ya veremos a lo largo de este diálogo de hoy cómo realmente Bing Crosby fue también un hombre rompedor, lo que pasa en el momento, ¿no? En su época, cuando tenía más o Efectivamente. menos la edad de Bowie, pues en los años 20 o en los años 30 fue un hombre realmente muy rompedor también, y por tanto vamos a intentar desmitificar un poco esa idea de Bing Crosby como hombre que huele a naftalina y que representa la tradicionalidad, porque de alguna manera también él fue pues muy rompedor, muy diferente, muy nuevo en su época, pero claro, en el año 77 ya el hombre estaba en sus últimos momentos y por tanto esta unión entre Bing Crosby y David Bowie se vuelve todavía mucho más especial. Pero bueno, vamos a hablar de eso dentro de unos momentos. Empezaremos dándole las gracias a una buena amiga tuya, Susa, que nos ha hecho un buen regalo navideño, ¿no, Jaime? Pues sí, la verdad es que Susa, una persona que no tengo la oportunidad de haberla conocido pues en persona, pero realmente, bueno, pues a través de Facebook y las redes sociales ya sabemos que hacemos maravillas, pues he encontrado pues a una artista realmente fantástica que diseña muy bien, que tiene muchísimo gusto y tiene mucho talento. Y nos ha hecho un logo para lo que es nuestro canal, una fotografía en la que estamos los dos de una antigua visita tuya a España, y que realmente recoge lo que es la esencia de nuestra amistad y, como no, de lo que de lo que tocamos en el canal respecto al contenido, ¿no? Entonces creo que ha quedado una cosa muy bonita, muy chula, y desde aquí, Susa, muchísimas gracias. Sí, Susa, a mí me ha encantado también. Muchísimas gracias porque has sabido encontrar el punto perfecto para este logo al que, bueno, que podéis ver cuando entráis en el canal de Diálogos Transatlánticos y que resume perfectamente lo que es el programa y también nuestra amistad. Así que muchas gracias, Susa, feliz Navidad y muchas gracias por ese regalo navideño que tanto nos ha gustado. Y ahora, Jaime, vamos a poner en contexto, antes de hablar de esta unión, esta reunión de generaciones que fue este especial navideño, este dueto entre David Bowie y Bing Crosby, y pongamos en situación un poco a la audiencia sobre quiénes son estos dos personajes, empezando por tu grandísimo ídolo, que es David Bowie. Bueno, pues yo creo que, como tú muy bien comentas, es necesario hacer una contextualización, en este caso en dos campos que realmente tuvo una producción brutal. David Bowie, que fue en primer lugar la música y en segundo lugar el cine, ¿no? Entonces voy a hablar sobre, o mejor dicho, voy a reseñar rápidamente cada uno de sus discos, y después, pues nada, hablaré también un poco sobre las películas, no todas, sino las que más me gustan a mí, donde creo que hace un papel destacado y merece la pena pues revisarlas, y los que no la conozcáis, pues que corráis rápidamente pues a vuestra videoteca más cercana
y que le echéis un vistazo pues a esa película, ¿no? Así que voy a hablar en primer lugar de esos discos, ¿no? Tenemos que partir de la base, del punto de vista que David Bowie vendió alrededor de 136 millones de discos, que es una auténtica animalada, ¿no? Vender esa cantidad de discos pues significa que estamos ante un artista, bueno, de los que salen de uno entre un millón, y por desgracia nos ha abandonado hace muy poco, muy recientemente, y la pena, por lo menos a mí, me embarga doblemente cuando hablo sobre él y lo grande que fue, porque realmente no era tan mayor, pero su vida no fue como nuestra vida, su vida fue una vida llena de drogas, de excesos, que aunque posteriormente los abandonaría casi en su totalidad, le pasó factura, ya que ahora últimamente hasta incluso se olvidaba de las letras, ¿no? En los directos hace unos 5 o 10 años, y ya empezaba a aflorar un poco lo mal que empezaba a ir su organismo, que por desgracia, como digo, nos dejó hace muy poquito. Entonces voy a comenzar... Pero con una capacidad creativa enorme, ¿no, Jaime? Como hasta el final, incluso su último disco, pues es un poco de presagio, ¿no? Porque Black Star, que fue su último larga duración, ¿no? Su última creación, pues es una especie de epitafio de su muerte, ¿no? Porque es como si estuviera adivinando que iba a morir. De hecho, fue publicado muy poquito antes de su muerte. Entonces, hasta el último minuto fue genio y figura, ¿no? David Bowie, que la verdad que vamos a tardar, nos daremos cuenta con el tiempo de su valor, porque vamos a tardar en encontrar a alguien así, ¿no? Tan especial y tan rompedor, porque realmente es así, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, con la distancia, la gente que ama la música, que ama la cultura en general, pues caerá en esto, ¿no? Yo ya estoy cayendo en ello, ¿no? Entonces, porque ves el panorama actual y realmente, pues mira tu cabeza, pues la mediocridad que, la verdad que está en casi todas partes, y es difícil, pues mirar a otro lugar donde puedas encontrar algo realmente que se meta dentro de ti, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar más, voy a hablar sobre los discos, y comenzamos por el año 1967, que fue cuando publicó su primer disco con el nombre tan curioso de David Bowie, su propio nombre, ¿no? 69, Space Oddity. 70, The Man Who Sold the World. 71, Hunky Dory. 72, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con su banda, y bueno, donde ya en ese momento estaba en la locura total, ¿no? Estaba en la desintegración total de lo que era física y artística, ¿no? Posteriormente explicaré cuál fue su salvación, ¿no? 73, Aladdin Sane and Pin-Ups. 74, Diamond Dogs. 75, Young Americans. 76, Station to Station. Y llegamos a la época berlinesa, ¿no? David Bowie fue muy inteligente, ¿no? Después de ver que realmente su vida se estaba destruyendo, que iba a ser carne de cañón, pues decidió abandonar Estados Unidos, Los Ángeles, y escapar a Europa, ¿no? Primero llegó a Suiza y posteriormente se fue a Berlín. ¿Por qué? Porque en ese momento era considerada la ciudad más dura del mundo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De hecho, lo veremos en una película que comentaré posteriormente, que enmarca muy bien todo esto y que explicaré por qué es muy especial para mí, ¿no? Como digo, en 77 creó 2 discos, Low and Heroes, maravillosa, que por cierto hay una versión en alemán, ¿no? Helden. 79, Lodger, que estos son los 3 discos conocida como la trilogía berlinesa, que creó en Berlín. 80, Scary Monsters, Ashes to Ashes. 83, que es el tema que más me llama la atención y tan mítico, ¿no? Cenizas a las cenizas, donde habla sobre que su mamá siempre le dijo que tuviese cuidado con el Major Tom, ese Major Tom, como no, pues que no hiciese cosas malas con Major Tom. Major Tom representa la droga, ¿no? Que casi lo consume anteriormente. Por lo tanto, David Bowie, como vemos, su música es un reflejo del transcurso de su vida, ¿no? De las cosas que va experimentando y que le van sucediendo, ¿no? Como digo, 80, Scary Monsters. 83, Let's Dance, que hace muy poquito pues hicimos un podcast en tu maravilloso programa, ¿no? Sobre este fantástico LP, que es maravilloso. 84, Tonight, su obra creativa empieza a descender, su creatividad, su calidad. 84, como digo, Tonight. 87, Never Let Me Down. No es tan malo como el Tonight, pero bueno, tampoco es reseñable.
Pasamos al 93, Antón, 6 años después, con Black Tie and White Noise, que es un disco con unas influencias del jazz realmente apabullantes, ¿no? Donde destaca un tema que realmente marca un poco la denuncia de la sociedad, que es Jump They Say, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. 95, Outside. Aquí vuelve a hacer David Bowie una rotura total de su música, está irreconocible, ¿no? Como siempre adaptándose a los tiempos, donde aparece un tema que aparece en los créditos de la maravillosa película conocida como Seven, que seguramente tú conoces, ¿no? Que es un clásico del terror, ¿no? Este tema es The Heart Fearly Lessons, ¿no? Que es un tema, como digo, fantástico, que aparece en los créditos de esta fantástica película. 97, Airlines. 99, Hours, donde aparece una canción titulada Thursday Child, que donde se ve a un David Bowie más joven reflejado en un espejo, ¿no? Y esto sin duda habla sobre el paso del tiempo, ¿no? David Bowie comienza a tener unos años ya de madurez, no, ya empieza a entrar en la vejez. Y este disco pues es una especie de resumen de lo que significa para él el paso del tiempo. Sobre todo este tema y sobre todo el videoclip, que es una pasada, ¿no? 2002, Heathen. 2003, Reality. 2013, The Next Day. Y 2016, Black Star, que como comenté antes, es una especie de preámbulo de su propia muerte, ¿no? O sea que es muy, muy chulo, ¿no? Después de hablar de la música, creo que es necesario hablar de otro campo donde fue muy activo, ¿no? Que fue el cine. Y hemos hecho un programa, ¿no?, en el que hemos hablado de una de sus películas, y aquí tienes ahora la oportunidad, Jaime, de hablarnos un poco más de el resto de su producción cinematográfica, que tampoco está nada mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, la música está en un estado sobresaliente, casi magistral, pero quiero decir que en plano cinematográfico está un plano notable, ¿no? No es que fuese realmente mediocre, ¿no? Sino que lo desempeñaba bastante decentemente, sin ser un actor excelso, por supuesto, pero lo cumplía y realmente es llamativo, ¿no? Que sea tan bueno en cosas tan diferentes, ¿no? Las películas que más me gustan, bien. Para mí la mejor película de David Bowie es donde no aparece David Bowie. Es curioso, ¿no? Pues es curioso eso, ¿no? Para mí la mejor película es Yo, Cristina F., donde hay continuamente referencias a David Bowie. Cualquiera, no sé si la gente lo conocerá, esta película habla sobre la vida muy dura en Berlín, por supuesto, y de una chica que se mete en las drogas, etcétera, etcétera, y tiene a David Bowie como su ídolo, ¿no? Habla sobre cómo llega a Berlín y hace un concierto en directo, cómo ella acude a este concierto, cómo le regalan discos, bueno, o sea, y a la par va hablando de su vida, su coqueteo con las drogas, con el sexo. Es una película muy dura que representa lo que era Berlín esa época, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo a que le eche un ojo, porque es una película brutal, ¿no? Muy difícil de acabar, para ciertos estómagos, porque es tan real, como decimos muchas veces, la realidad supera la ficción, que es duro llegar hasta el minuto último, final de este film, ¿no? Después reconozco que yo conozco más la banda sonora, ¿no?, que la propia película. No creo yo haber visto esta película. Pues Antón, la banda sonora, por cierto, de David Bowie, te recomiendo que la veas porque es un documental hecho película, ¿no? Y realmente te hace mover por dentro cosas que muchas otras películas de temas parecidos no lo logran, ¿no? De hecho, hay travelings por la ciudad que realmente pues te dejan hasta una sensación de agobio, pues que te hace hasta sentir mal cuando estás viéndola, ¿no? Otras películas que también puedo destacar son El hombre que vino de las estrellas del 76, que también está muy bien, y en el 83 hizo 2 películas, ¿no?, como actor, y aparte bastante importante, ¿no?, dentro de lo que era la trama de la película, que fue Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que de la que hablamos, como digo, en otro programa de Diálogos Transatlánticos, and The Hunger, haciendo de vampiro, ¿no?, que también es una peli muy, 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 muy recomendable, ¿no? Como no, dentro del Laberinto del 86, Antón, esa película que yo siempre pongo a mis alumnos en Navidad, ¿no?, porque para mí es algo maravilloso, fantástico, diferente, enriquecedor, David Bowie maravilloso, en fin, que debe ser vista, ¿no? Basquiat en el 96,
donde hace de Warhol, ¿no? David Bowie, su personaje es este maravilloso artista americano. Zoolander, que hace un cameo muy chulo en Zoolander. No sé si viste esta película, que es una especie de parodia de lo que es el mundo de los modelos, ¿no? De la moda, ¿no? Y David Bowie, bueno, pues hace un papel muy simpático y aparece incluso su tema Les Dance, ¿no? O sea que muy chulo. El truco final, que es del año 2006, que es una película sobre magia, sobre magos, ¿no? Que compiten entre ellos. Y atención, hace el personaje de Nikola Tesla, ¿no? Ese maravilloso científico que fue, en cierta manera, pues un poco olvidado, ¿no? Y nunca se le dio el valor que realmente merece, porque siempre estuvo a la sombra de Edison. Cuando Edison fue un chupatintas que chupó de Nikola Tesla y todos sus inventos, ¿no? Realmente es muy curioso que la fama se la llevara el otro, cuando realmente el maravilloso y el genio fue Tesla, ¿no? También la última tentación de Cristo, que mucha gente no lo conoce, pero hace un papel en esta película del año 1988 y hizo el papel de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, con estos dos campos intento resumir un poco su obra artística, que es inabarcable, ¿no? Estaríamos hablando durante cientos de horas sobre él, y entonces yo creo que con esto pues lo que hago es dar un poco una pincelada de lo que significa David Bowie en el mundo artístico a nivel mundial, ¿no?